Actividad de agua y su influencia en el deterioro de los alimentos. Cuando analizamos en un alimento los tipos de agua que ésta contiene, podemos clasificarla en tres categorías. La primera es el agua fuertemente ligada, que es la que se encuentra pegadita al alimento. Es una monocapa de agua que solo puede ser desprendida del alimento destruyéndolo, ¿sí? Los métodos de deshidratación y desecación no logran eliminarla. Sería la capa de solvatación de la que hablamos cuando vimos al agua como solvente. La segunda categoría son las capas de agua, unas pocas capas de agua que se encuentran ligadas al agua, fuertemente ligadas, valga la redundancia, por medio de puentes hidrógeno, ¿sí? Y que se encuentran por eso mismo unidas de forma débil. Recuerden que los puentes hidrógenos eran débiles. Y por último podemos hablar del agua libre, que es el agua que ya no se considera en contacto directo con el alimento. Entonces, si definimos a la actividad de agua como la cantidad de agua disponible en un alimento, tenemos que asociarla al agua débilmente ligada más el agua libre. El agua fuertemente ligada no formaría parte de esa actividad. Por eso, por ejemplo, una mermelada que tiene muchas moléculas de azúcar, de sacarosa o de glucosa, con lo que se haga comercialmente, tiene mucha agua fuertemente ligada, lo que hace que la actividad de agua de ese alimento sea relativamente baja y por eso sirve como método de conservación. Ya vamos a ver después qué pasa con la actividad de agua y el crecimiento de microorganismos. Bien, matemáticamente podemos pensar que la actividad de agua entonces es la presión parcial del agua en el alimento dividida la presión parcial del agua pura. Esto basándonos en la ley de Raoult, que es la ley de las presiones parciales, que dice que cada presión parcial es proporcional a la fracción molar de esa sustancia respecto o multiplicada con la presión parcial del agua pura. Es decir, la presión parcial depende de cuánto haya, es una proporción de cuánto hay de esa sustancia, en este caso el agua, dentro de un alimento en relación al alimento, si esa sustancia estuviera en estado puro. De esa manera, entonces, podemos decir que si reemplazamos la presión del agua en el alimento por su equivalente según la ley de Raoult, nos queda que la actividad de agua sería igual a la fracción molar del agua por la presión parcial del agua pura dividido la presión del agua pura, la presión de vapor del agua pura, con lo cual ambas presiones se simplifican y nos quedaría que la actividad de agua es la fracción molar, es decir, los moles de agua que hay en relación a los moles totales de esa sustancia. Es por esta razón que la actividad de agua se desarrolla entre 0 y 1. 0 sería el mínimo, la ausencia de agua, un alimento totalmente seco, lo cual podría darse, por ejemplo, en un aceite, es el caso extremo, y actividad de agua 1, que sería el agua pura, ¿sí? Todo relacionándolo con esta forma. Si yo no tengo nada de agua, los moles de agua son 0, dividido los moles totales va a ser 0, y si todo lo que tengo en agua es agua, los moles de agua y los moles totales van a ser lo mismo, entonces la actividad de agua da 1. Con esto en mente, vamos a tratar de analizar un poquito este gráfico de velocidad de alteración de los alimentos en función de la actividad de agua, ¿sí? Y entonces vamos a graficarlo. En el eje X vamos a representar la actividad de agua, por eso el gráfico va de 0 a 1. Y en el eje Y no ponemos escala porque como se trata de distintas propiedades entonces, o distintos efectos, entonces no le ponemos porque no es uniforme. La primera gráfica o las primeras curvas que podemos observar son las de crecimientos de microorganismos. Estos microorganismos los vamos a dividir en tres categorías según sus necesidades de agua, que son mohos, levaduras y bacterias. A partir de actividad de agua 0,7 ya empiezan
a crecer los mohos, que son las mufas, ¿sí? Los hongos filamentosos, que son los que menos necesidad de agua requieren, y a partir de 0,75, 0,80 las levaduras y un poquito más arriba las bacterias. Es por eso que si ustedes miran, por ejemplo, acá las mermeladas tienen una actividad de agua de alrededor de 0,8, es decir, que a 0,7 ya empiezan a crecer los mohos. Es por eso que algunas mermeladas pueden mufarse, pueden desarrollar mohos. Bien, ustedes saben, bueno, que el agua es fundamental para el crecimiento de los microorganismos, porque, como para todos los seres vivos, porque es la que da el medio para que ocurran las reacciones químicas. Entonces, cuando uno quiere que un alimento tenga poco deterioro por desarrollo bacteriano, uno de los mecanismos es disminuir la actividad de agua, sea haciendo una mermelada para que atrape agua, el azúcar, o sea una deshidratación, por ejemplo, o una salazón, mismas situaciones. Las otras propiedades o características que se pueden ver alteradas en función de la concentración de agua son las hidrólisis, tanto enzimáticas como no enzimáticas. Lo que decíamos antes, para que las reacciones químicas ocurran, se necesita, estas reacciones, se necesita agua, ¿sí? Como son hidrólisis, necesito además agua como reactivo en esas reacciones, y cuanto menor actividad de agua haya, menor hidrólisis va a haber, y va a ir aumentando a medida que la actividad aumente, es decir, son directamente proporcionales. La otra propiedad es el pardeamiento, ¿sí? El pardeamiento es la reacción entre grupos aminos y grupos carboxilos, que se conoce como reacción de Maillard o caramelización. Es la formación de productos pardos, y por la misma razón necesita agua para que se produzca la reacción, para que las moléculas se encuentren, tienen que tener cierta movilidad y eso se los va a dar el agua. Y entonces el pardeamiento también va a tener un comportamiento directamente proporcional a la actividad de agua. Sin embargo, actividades de agua un poquito más altas, el pardeamiento se ameseta o incluso hasta disminuye se cree que es debido a que cuando hay más agua a las moléculas ya se les dificulta encontrarse, ¿sí? Si decimos, che, nos vamos a encontrar en el medio del océano Atlántico, nos resulta medio complicado. Si en cambio decimos, che, nos encontramos a esta altura del río Paraná, capaz que nos vemos de una orilla a la otra. Uno está en la isla, otro en Rosario, nos hacemos señas, nos encontramos un poco más fácil. Dejé para el final la oxidación de lípidos porque, como ustedes verán, tiene un comportamiento más variable. Y como decíamos antes, pensemos por ejemplo en un aceite. Un aceite va a ser un producto que puede llegar a tener 0 de actividad de agua. Y entonces la oxidación de esos lípidos cuando la actividad de agua es 0 es máxima debido a varios factores. Primero, que como el oxígeno es insoluble en agua, va a poder alcanzar los enlaces que va a romper. Y en segundo caso, cuando no hay agua, la lipasa trabaja más cómodamente porque es una enzima hidrofóbica y entonces puede romper los triglicéridos liberando ácidos grasos y glicerol. Y los ácidos grasos libres son mucho más susceptibles al ataque por el oxígeno que los ácidos grasos que están esterificados. Y además, si las grasas son insaturadas, es decir, si hay dobles enlaces, esos son más susceptibles todavía a la oxidación y a la rotura. Como el oxígeno se mete en esos enlaces, los rompe, forma radicales libres y lo que hace es despertar una reacción en cadena. Cada radical libre va a ir a romper otro enlace y así sucesivamente. Y entonces el resultado final de la oxidación de un lípido es lo que conocemos como enranciamiento. Es la liberación de ácidos grasos o de moléculas de cadena más corta que son volátiles y son los responsables del mal sabor y del olor a rancio, así se define ese olor amargo que tienen los lípidos envejecidos.
Como les decía, a actividades de agua bajas, ya al oxígeno se le dificulta un poco el ingreso de agua, la lipasa deja de trabajar y además empiezan a ejercer protección los antioxidantes que se encuentran de manera natural en los alimentos o que pueden ser adicionados. Por ejemplo, los aceites suelen tener vitamina E, que es precisamente un antioxidante. Los antioxidantes lo que hacen es detener a los radicales libres, capturan los electrones de los radicales libres, los emparejan, digamos así, los aparean y entonces se termina el efecto en cadena, por eso protegen. Cuando las actividades de agua empiezan a aumentar, estos tocoferoles y otros antioxidantes, el ácido ascórbico, pueden moverse dentro de ese sistema para ejercer su efecto y por eso se cree que disminuye la oxidación en actividades de agua intermedias. Sin embargo, a actividades de agua altas vuelve a aumentar la oxidación de lípidos. Esta oxidación, este aumento es un poco más complejo de explicar, debido a que en general ya si un alimento lipídico tiene una actividad de agua de este valor, es porque es un alimento complejo, no es solo lípidos, entonces ya entran en juego muchas variables, pero se cree que entre otras cosas influye la dilución de ese efecto protector que ejercen los antioxidantes. Por último, y como para que ustedes tengan una idea, transcribí acá algunos valores de actividades de agua, porque nosotros a veces pensamos actividad de agua baja debe ser 0,2 y en realidad fíjense que una mermelada, lo que hablábamos antes, tiene 0,80, una fruta seca tiene 0,70 de actividad de agua, es decir, en una fruta seca se puede desarrollar un moho. De hecho, a veces pasa que abrimos una nuez y está mojada. Pan y quesos, fíjense, actividades superiores a 0,9 y los alimentos frescos, bueno, ya esto ya es más fácil de entender, alrededor de 0,97.